soy Elizabeth Peña, especialista en tecnologías, regulación y políticas públicas. Me uní a WIC porque es una organización que trabaja activamente para lograr una inclusión de mujeres en el sector, lo cual es muy importante en estos momentos. Asimismo, es una organización llena de sororidad. Hombres, mujeres trabajan para lograr estos objetivos. Se capacita profesionalmente y personalmente, lo cual es muy importante. Me siento muy contenta de formar parte de WIC. Hola, soy Julio Di Vela, director de medios de comunicación. Para mí, pertenecer a WIC ha sido una de las experiencias más satisfactorias en mi etapa profesional. El poder compartir momentos, congresos, seminarios, ideas y planes al lado de una serie de mujeres muy exitosas de la industria de medios de comunicación me ha permitido tener una retroalimentación enorme y un crecimiento padrísimo. Hola, ¿qué tal? Soy Mireya Alvarado. Desde hace 2 años me invitaron a formar parte de esta maravillosa red conformada por hombres y mujeres extraordinarios que me han ayudado a ser mejor persona, mejor mujer y mejor líder. Les recomiendo a todos y todas se sumen a esta experiencia y lleven su vida a otro nivel. Formen parte de WIC. Hola, soy Soraya Maciel, soy abogada y trabajo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y me gustaría compartirles la experiencia que he tenido en WIC y sobre todo el valor agregado que ha aportado WIC en mi vida profesional. Lo más importante ha sido la posibilidad de conocer y de convivir con personas que, si bien nos desenvolvemos en distintos ámbitos profesionales, todos vamos encaminados a la misma finalidad, que es generar una comunidad, construir una red no solo de apoyo, sino en donde exista una continua evolución profesional, un continuo mejoramiento y aprendizaje a través de compartir experiencias, compartir tips, herramientas, mediante grupos de trabajo, talleres impartidos por hombres y por mujeres, que a mí, como mujer profesionista, me ha dado mayor solidez y mayor seguridad para enfrentar los retos de este nuevo mundo. Un mundo en donde la igualdad de oportunidades va apenas plantando su camino. Es algo fascinante y todos los días aprendo algo y es enriquecedor. Bienvenidos al cuarto día de nuestro evento anual WIC 2020. El día de cierre han sido 4 tardes llenas de aprendizaje, se nos han ido pues como agua, pero bueno, esperamos que les hayan aportado y les sigan aportando mucho a sus carreras y a sus vidas personales también. Reset and Forward, Creating Leaders Together, yo soy Erika Grote, bienvenidos. Y antes de comenzar, expresamos nuestro sincero agradecimiento a nuestros patrocinadores Oro, Discovery México, Hemisphere Media Group, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, CX Sports y BBC World News. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Facebook,
LinkedIn, Instagram y Twitter, donde nos encuentran como @WICTMéxico. Y sigan la conversación con el hashtag WICTMéxico. Antes de comenzar con las sesiones del día de hoy, doy la bienvenida a Adriana Franco. Ella es Country Manager de México y Centroamérica para Business Bureau, quien nos dará una introducción a las tendencias de la industria de las telecomunicaciones. Adelante, Adri. Muchas gracias, Erika. Gracias y gracias a todos ustedes por su atención y por su tiempo. Estar en conexión, entretenerse y comunicarse y buscar también, ¿por qué no desconectarse? Hoy es parte de la vida, tanto como respirar, comer o dormir. Aún en épocas de crisis económica y sanitaria, las personas no dejan de lado las actividades que les producen diversión o estar en contacto con sus seres queridos. Esta es nuestra industria: medios, tecnología, entretenimiento y telecomunicaciones. Y en Business Bureau nos encanta ver esto en el 360 grados. Esto para generar valor para cada uno de nuestros clientes, analizando contenidos, ver tendencias como las que les voy a presentar el día de hoy. Vemos la TV paga, distribución de canales, así como la penetración de distintas pantallas. Lo que hoy les voy a presentar es un poco el reflejo de todos esos estudios y tendencias detectadas. Vamos a comenzar. Bueno, antes de dar pie a estas 6 tendencias que les voy a presentar, me gustaría colocar un panorama claro de lo que estamos viviendo. Voy a centrarme en 4 puntos, que son banda ancha en México, que hoy ya hay un más de 60%, con 17 millones, casi llegando a 18. Vemos una penetración de OTT del 45%. Vemos también que las plataformas usadas en el hogar en promedio llegan a 6 y para modelos de negocio de SBOT son 2 por hogar. Con eso me voy a quedar para ir al otro slide, donde vamos a hablar mismo de la penetración de TV paga, cómo está el porcentaje hoy en hogares con internet con TV paga, 59%. De esos totales de hogares con internet, 28% son los cord cutting, que tanto se ha visto hablar y en los últimos años con el 28%, y existe un 13% que hoy no suscribe a la televisión de paga. ¿Qué nos dice eso? Acompáñenme un poco, vamos a ver un poco de historia. Me gustaría, todo el escenario de las tendencias que vamos a ver hoy, las vamos a tratar desde la perspectiva de cómo ha sido la TV paga y también cómo la penetración de banda ancha ha venido creciendo. Si vemos acá en la parte del cuadro rojo, vemos algo muy interesante, porque la penetración de TV paga en el 2015 era del 48% y en 2020 llega al 43%, un decrecimiento que es obviamente lo vemos todos en la industria. Y lo opuesto a la penetración de banda ancha, que incrementó un 7%. Con ese escenario me voy a las tendencias que les voy a presentar el día de hoy, y estas son las 6. Como tenemos el tiempo un poco restringido, me iré puntual explicándoles cada una de ellas. Vamos con los superagregadores. ¿Quiénes son los superagregadores? ¿De dónde aparecieron o cómo podemos llamar ese término y cómo lo podemos entender en la industria? Les hablo un poco de la historia para entender un poco cómo surgieron. ¿Recuerdan en los tiempos donde teníamos el boom de las plataformas en el 2013, 2017? Comenzaron a salir plataformas de cable operadores, de programadores y de las otras OTT independientes como Netflix, Amazon Prime Video, etc. Viene el boom. ¿Qué sucede después? Estas plataformas buscan un espacio en los nichos que hay en cada uno de los países de América Latina. Les muestro este slide, me gusta porque hace un año, en una presentación en Costa Rica, yo estaba hablando de cómo los programadores, las otras OTT y los cableoperadores buscaban camino para colocarse en la audiencia. Hoy ya no estamos hablando de eso, estamos hablando de los superagregadores. ¿Qué sucedió con estas plataformas? Estas plataformas empezaron a buscar su lugar, empezaron unas a desaparecer, murieron, de hecho, aproximadamente en América Latina ya 122. Nosotros hemos venido monitoreando 374 plataformas en su lanzamiento, 122 ya murieron. Y bueno, ¿qué ha sucedido? También llegó al tope en el 2018 de plataformas por hogar de 5.6 en América Latina. Antes, las plataformas reproducían su contenido dentro de ellas y ahora ¿qué eligieron?
es caro tener un OTT. Nadie quiere tener 1000 plataformas, nadie quiere aprenderse 1000 experiencias de usuario. Entonces, todo eso dio a que sucediera los super agregadores. También vimos por ahí en las alianzas entre Movistar empezó a facturar un Netflix por medio de la telco, también un Tigo, y aquí identificamos nosotros 4 tipos de integraciones y que hoy yo no les estoy hablando absolutamente nada nuevo, está sucediendo, pero esto lo vamos a ver con mayor profundidad. 4 integraciones. La promoción conjunta. Esa es la primera. La segunda es el buscador integrado, donde la reproducción se encuentra fuera de la plataforma. Estoy hablando de la telco, ¿no? La facturación integrada, donde la telco ya le factura y le cobra al usuario, pero la reproducción sigue aún fuera. Y la tercera integración y la más completa es la que es integrada con la facturación y la reproducción dentro de la plataforma. Entonces, ¿quiénes son estos superagregadores? Yo acá les coloco una mirada a los superagregadores, los principales de América Latina. Esos son algunos de los players más grandes donde les muestro un poco de la integración que se está viviendo ya hoy. Acá les coloco unos pantallazos con algunos de páginas de los cableoperadores en México. ¿Qué están haciendo? Les dejo ahí la página. Algunos están optando por, obviamente, hacer lo opuesto que la OTT, agregar a su oferta la telefonía fija y móvil e internet. Nos vamos a la segunda tendencia. OTTs más internet. Con esta tendencia, lo que quiero mostrarles es la evolución anual que ha tenido el Internet vía smartphone, que es del 78%. Y me quiero ir a eso porque están sucediendo 2 cosas y una puede suceder. La primera es que las OTT, estos superagregadores, están rompiendo con la TV paga, disponibilizando su propio OTT o otras OTT a su base de suscriptores. Esto lo sabe un Claro, lo sabe un Movistar Play, lo saben todas las telcos. Y hoy lo están llevando a cabo. El segundo punto que me gustaría resaltar en esta tendencia es el Zero Rate. Todas aquellas aplicaciones que no requieren del plan de datos móvil para ser usadas. Y esto, aunque la tendencia está un poco tímida para las plataformas OTT, lo vamos a ver más adelante. Y el tercer punto es el plan de suscripción para Internet móvil. Esto es un ejemplo que se está dando, un test que hizo Netflix en India, donde su plan ya era mobile first y lo único que cobraban a un bajo costo solamente para poder reproducirlo en su mobile. Nos vamos a la tercera tendencia, Streaming Wars, o en América Latina, el Streaming Survival. Porque en Estados Unidos sí la competencia es más pareja, pero si nos vamos a América Latina, la situación cambia. ¿Por qué? Porque en América Latina Netflix lleva una ventaja abrumadora y también porque en América Latina no se puede pagar todas las OTT, algo se tiene que hacer. Se acá colocó algunos números para representarles lo que significa el costo de la TAM de TV Paga para compararlo con, no sé, $72 que costaría tener todas esas plataformas globales. Entonces, ¿qué va a suceder en esta tendencia del streaming survival? Primero, las plataformas globales van a llegar a la TAM con una espalda financiera, eso depende de su negocio core y de Wall Street. Número 2, serán presionadas por las devoluciones monetarias, porque estas plataformas tienen su costo en moneda local, y los gobiernos locales presionarán pues, para nuevas regulaciones e impuestos. También en este streaming survival vamos a ver que estas plataformas dependerán de las telcos y de los MVPDs para llegar a esos suscriptores no bancarizados. Recordemos que el gran problema de América Latina es el sector no bancarizado y por eso se están formando todas estas alianzas. Y cuarto, los hogares latinoamericanos, como les decía, no tienen dinero para pagar todas las OTT y va a tender al account sharing y a la piratería online, que les voy a hablar más adelante. Cuarta tendencia. Esa tendencia, no quiero hablarles de ella, solamente me gustaría hacer una reflexión en 2 partes. ¿Qué estamos haciendo hoy como industria? En la parte de inteligencia de contenido, tu plataforma, programador o quien eres el dueño del contenido, ¿cómo lo estás manejando? Ya sabes si tu plataforma, la que vas a crear o la que tienes es una plataforma generalista, es una plataforma de nicho, conoces bien
el número de títulos de tu competencia, manejas bien toda esa parte de data. Quiero dejar la reflexión. Y por otra parte, entendemos bien al usuario mediante el contenido, qué quiere, lo estamos personalizando, estamos creando toda esa megadata para entender lo que está sucediendo. Hoy con la tecnología y que seguramente va a avanzar, vamos a tener la oportunidad de hacer todos esos algoritmos y ya lo estamos viendo. Esto es una tendencia y seguirá, y la empresa que no lo use, pues en su estrategia lo verá. Me voy a la tendencia, a la quinta, que es el live streaming y el addressable ads. ¿Qué vemos en esta tendencia? Ni más ni menos que la audiencia multiplataformas. Hemos venido hablando de cómo está la audiencia si no te vio en TV Paga, en qué canal te vio. Eso es bien importante. Nosotros en un estudio sacamos que al incrementar la TV Paga en set-top box, le incrementamos con plataforma, la audiencia aumentó a un 23%. Hoy la realidad, no hay de otra, es la audiencia multiplataforma. Y si vamos allá en live streaming, mayor aún. Entonces, ¿qué decimos en esta tendencia? ¿Hay que dejar de hablar de puntos de ratings? ¿Sí? Vamos a empezar a hablar de números absolutos y visualizaciones, cantidad de hogares e individuos o acceso a multiplataformas, tener varias fuentes de medición de audiencias y complementarlas de manera correcta. Y estos addressable ads van a tener más poder de negociación para las MVPDs y traerá más dinero para AdSense. Y si nos vamos a nuestra última tendencia, que es la piratería online, esta está totalmente relacionada con el crecimiento del Internet. Este crecimiento de Internet que más adelante nos hablará Silvia, vemos que ha crecido bastante y pues esto no lo podemos negar. Entonces la piratería online es algo que ya está. Inclusive les comento unos números que estuve revisando en unos estudios donde decían que en los hogares con Internet en México, 5% solamente son piratas, son personas que tienen plataformas sin pagar ninguna otra suscripción. ¿Esto qué quiere decir? Que el contenido está ahí. Si no lo encuentra en una plataforma u otra, el usuario lo va a usar. De hecho, en un estudio sacamos en América Latina, ¿por qué no usaban TV Paga? El primero era porque era muy caro, no lo estaba utilizando, y porque puede ver los mismos contenidos en Internet y gratis. Esto que nos dice que esto va en aumento y que las personas van a buscar el contenido. Entonces, ¿de qué tenemos que cuidarnos? Quizás los hogares no paguen la TV Paga. Quizás los hogares no tengan para comprar OTT, pero los contenidos los van a ver sí o sí. ¿Qué pasa? Que esas nuevas de piratería son el account sharing, que para muchas empresas no lo son, pero más adelante tal vez lo sea. Torrents, web, páginas como Pelis Plus o Cuevana, Smart Boxes y uno de los más peligrosos, el IPTV. Y los software ilegales. Entonces, la piratería online es una tendencia solamente si nosotros, si ustedes lo permiten. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Ahora doy la bienvenida a Silvia Pérez, directora general de análisis de medios y contenidos audiovisuales del IFT. Ella va a concluir esta introducción a las tendencias de la industria de las telecomunicaciones. Bien, puntos que Adri fue muy, pero muy interesante. Sí, Bienvenida, Silvia, y adelante cuando quieras. Gracias, es que no puedo compartir. Ahí está. La pantalla. No te preocupes. Definitivamente es un tema muy, muy, muy interesante, las tendencias de la industria. Ahí te tenemos. Ahí está. Ahora sí. Estoy hasta el final. Podemos verla de atrás hacia la tecnología. Bueno, muchas gracias, Erika. No te preocupes. Adelante, ahora sí te cedo el micrófono. Muchas gracias. Yo les voy a platicar un poco de los avances y las tendencias en telecomunicaciones y radiodifusión. La COVID-19 llega en un momento en el que se cuenta con un mayor despliegue de tecnologías de la información en un mundo globalizado, cada vez más integrado y en el que hay cada vez más ofertas, ¿no? y consumo de contenidos audiovisuales, como lo mencionó Adriana.
Pero hoy más que nunca las telecomunicaciones y la radiodifusión juegan un papel fundamental para hacer frente a los diferentes desafíos, sobre todo como este, ¿no? De la crisis sanitaria, en el que nosotros podemos mantenernos informados, conectados. Ahora mismo estamos realizando este evento que tristemente acaba hoy. Sin embargo, de acuerdo a un estudio del desarrollo de América Latina, se sabe que los países en los que se tiene una infraestructura de conectividad desarrollada, existe el potencial para mitigar hasta el 75% de las pérdidas económicas asociadas a la pandemia. En nuestro país, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha logrado avances sustanciales en la transformación de estos sectores. Y me gustaría platicarles a 7 años de su creación rápidamente algunos, digamos, avances, ¿no?, que hemos tenido. A diciembre del 2019, 3 de cada 100 pesos son aportados al Producto Interno Bruto. Mientras que en el 2013 apenas teníamos 1.6, ¿no?, que era lo que aportaba este sector. A octubre del 2020, el IFT ha otorgado 394 concesiones y adicionalmente se han asignado 123 concesiones para uso comercial de radiodifusión sonora. Con esto, el número de estaciones de radio en el territorio nacional se incrementó un 30.2%. Pasamos de 1,516 en 2014 a 2,047 en octubre de 2020. Por supuesto que la mayoría son comerciales, pero también existen públicas, comunitarias, indígenas y de uso social. Por otra parte, como recordarán, en 2015 se culminó la transición a la televisión digital terrestre y trajo consigo múltiples beneficios, entre ellos el acceso a la multiprogramación. Gracias a esto, las audiencias pueden recibir pues diferentes ofertas y una variedad amplia de canales. Hoy tenemos 1,336 canales de programación de televisión abierta, comparados con los 735 que había antes de dicha transición, lo que implica un 82% de crecimiento en la oferta. En este periodo, además, inició transmisiones una nueva cadena nacional de televisión y se asignaron concesiones para 76 nuevas estaciones, tanto de uso comercial como público y social. En cuanto a las telecomunicaciones, con la liberación de la banda de 600, se dio paso a un segundo dividendo digital en el país, con el cual podría darse telefonía e internet móviles con tecnologías de quinta generación. De igual forma, se aprecia un crecimiento en el acceso y disponibilidad de servicios de Internet fijo. De acuerdo al Banco de Información de Telecomunicaciones, el BID, que es una herramienta del propio IFT, hoy alcanza a 55 de cada 100 hogares, es decir, 44% más que en el 2013. Por otro lado, el Internet móvil presentó un crecimiento del 234% entre 2013 y 2020. Con esto, 7 de cada 10 personas disponen de este servicio. En el mismo periodo aumentó 11 veces el porcentaje de accesos con velocidad de descarga mayores o iguales a 10 megabits por segundo, dado que pasamos del 8% de los hogares con internet con velocidades de entre 100 y 100 megabits a 89% de los hogares en 2019. Hoy en día, la cobertura con redes 4G LTE abarca zonas donde vive el 90.8% de la población, es decir, que 76% de tráfico de datos de servicios móviles viajan a través de estas redes. Cabe destacar que México es el segundo país con mayor crecimiento de penetración de banda ancha fija, con un incremento de 7.1% anual, de acuerdo con datos de la OCDE. Ahora bien, como lo hemos mencionado, la pandemia aceleró el proceso de adopción de plataformas tecnológicas y en este contexto considero importante conocer la participación y uso que las mujeres hacen de las mismas. Según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información de los Hogares, la ENDUTI 2019, que realiza el IFT en colaboración con el INEGI,
En nuestro país, poco más del 73% de las mujeres utilizan el teléfono móvil, 3 puntos porcentuales por debajo de los hombres, mientras que en el ámbito rural el porcentaje es similar, 58 contra 59 de los hombres. A nivel nacional, 68% de mujeres hacen uso de Internet contra el 71% de los hombres. Y en el ámbito rural, pues como ven, es prácticamente el mismo, 48%. En cuanto al uso de la computadora, la laptop o tablet, las mujeres mencionaron usarlos un 40%, casi 5 puntos porcentuales menos que los hombres, mientras que en el ámbito rural se invierte. Las mujeres son las que lo utilizan más, 22% contra 21%. Es un punto, pero pues es el uso entre ellas es más alto, ¿no? Al observar el uso que dan las mujeres a las computadoras, laptop o tablet, se aprecia que en primer lugar está la descarga de contenidos audiovisuales en Internet, seguido por el desarrollo de actividades productivas y el intercambio de información. Y es entonces en este contexto que el consumo de contenidos audiovisuales es uno de los principales motivadores para la adopción de las tecnologías de la información y comunicaciones, y es por ello que el Instituto Federal de Telecomunicaciones realiza la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales cada año. Es un instrumento de medición para conocer el consumo mediático a través de los servicios de televisión abierta, de televisión de paga, de radio, internet y los videojuegos. Y esta encuesta se realiza desde el 2015. A través de este instrumento, las personas pueden decir de viva voz cuáles son sus opiniones y sus preferencias respecto de la oferta de contenidos audiovisuales. Los últimos resultados publicados en esta encuesta se hicieron el año pasado, justo en este evento, pero me pareció importante compartirles la diferencia que existe entre las mujeres del ámbito rural contra las mujeres del ámbito urbano. A nivel nacional, pues la televisión abierta se consume en 73% y no hay mucha diferencia, 73 mujeres del ámbito urbano contra 71 del ámbito rural. La televisión de paga, 63% a nivel nacional, pero aquí sí hay una gran diferencia, 53 del ámbito rural frente al 65 del urbano. Con respecto a la radio, no hay tampoco mucha o muy grande diferencia, 34 contra 39, mientras que a nivel nacional es el 38%. Los videojuegos, 12%, 13 en el ámbito urbano y 8 en el rural. Pero aquí, en el consumo de contenidos por Internet, pues sí vemos una gran diferencia, 26% en el ámbito rural frente al 48% en el ámbito patos que a ver si una la podemos levantar la de atrás para que se hiciera hacia adelante. Urbano. Entonces, las tendencias, ahora voy a hablar de algunas tendencias en el consumo de contenidos audiovisuales durante la pandemia. El comportamiento evidentemente ha sido diferente. El instituto cuenta con diferentes herramientas que pues nos permiten conocer dichas tendencias, y en términos generales hemos podido observar que durante el 2020 las personas evidentemente han modificado su consumo de televisión, no solo a lo largo del día, sino también respecto de los géneros programáticos que ven. Cada persona, de acuerdo con sus características demográficas, tiene comportamientos y preferencias distintas a la hora de ver televisión o seleccionar programas de radio. El hecho de que todos los eventos deportivos hayan sido cancelados redujo significativamente sus niveles de audiencia, y con la cancelación de las diferentes ligas deportivas cobró relevancia entre las audiencias la emisión de la liga virtual que se organizó durante los meses del confinamiento. A propósito del distanciamiento social, también hubo la necesidad de reestructurar las parrillas programáticas y, por ejemplo, se iniciaron las transmisiones de las misas dominicales desde la Basílica de Guadalupe por televisión abierta, a través del canal 9 de Televisa, el canal 10 del Heraldo y el canal 6 de Monterrey, del Grupo Multimedios, así como por las redes sociales de la Basílica, el Heraldo de México y Azteca Noticias.
Ahora, con respecto al consumo de radio, les puedo compartir que entre las mujeres de mayor de 12 años de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ha sido de 8.37% entre enero de 2019 y agosto del 2020, con una ligera tendencia al alza de 1.54%. El mes con mayor exposición a dicho medio fue de enero digamos, a marzo del 2020, fue justamente el mes de marzo. Y el nivel más alto de su consumo fue de 9.03%, es decir, 7.93 más alto que el promedio ya mencionado. En cuanto al consumo de televisión por mujeres, las mediciones nos dejan ver que las mujeres de 4 años en adelante, su promedio ha sido 16.02 de enero a agosto del 2020. El consumo más alto fue en el mes de abril de este año y se registró un 18.07, es decir, 12.80 más alto que el promedio mencionado y 15.91% más alto que lo registrado en el mismo mes del 2019. Ahora bien, se sabe que desde el 23 de marzo y hasta el 30 de septiembre, las mujeres han representado el 54.10 del consumo televisivo a nivel nacional y han invertido en promedio más de 6 horas al día en el consumo de este medio. Particularmente, si se fijan, destacan las mujeres entre 35 y 54 años, aportan casi una tercera parte del consumo femenino, y también las mujeres de 55 años y más, que dedican más de 7 horas, bueno, 7 horas con 2 minutos para ver televisión. Pues estas son las tendencias. Nosotros realizamos una serie de estudios que están disponibles en la página del instituto, particularmente en Somos Audiencias, ift.org.mx. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Silvia. Oye, datos súper interesantes, y sí, definitivamente esta pandemia nos vino a cambiar absolutamente todo y se movieron los números en general hacia arriba en consumo de sí, televisión y demás. Pero muchísimas gracias. Pues si tienen alguna pregunta para Adriano o para Silvia, por favor envíenlas a contacto@wictmexico.org y con gusto les enviaremos las respuestas. Ahora vamos a continuar con el panel que lleva por título Las tendencias de la industria de las telecomunicaciones. Aquí, para hacer preguntas, por favor háganlo por medio del código QR que aparece en la pantalla. Solo acerquen la cámara de su teléfono, es muy sencillo y pueden acceder a enviar preguntas. Aquí nos acompañan como panelistas Ana de Saracho, directora de regulación de Telefónica, Lina Roncancio, Director Consumer Insights para Latinoamérica en Netflix, y Patricia Molina, VP Marketing de Televisa. El panel lo modera Pablo Mancuso, presidente de Acción Group. Bienvenidos. Hola a todos, muchas gracias. Hola audiencia, y gracias a WICT por esta gran invitación. Para mí es un honor poder moderar un panel con gente tan experta, así que vengo con ustedes a aprender y a escuchar más que a hablar. Hablar de tendencias en el 2020 es como un desafío porque es el año que nos vino a romper un poco todos los moldes, ¿no? Todos los manuales que teníamos o todas las ideas nos puso a prueba como humanos, como sociedad, y claramente las empresas como conjunto de personas que en nuestra industria en particular que tienen que dar servicios. Así que vamos a tratar de descifrar un poco con este super panel de 3 expertas, desde líderes de sus posiciones, cuáles son las tendencias que de alguna manera ya existían y se van a mantener, o cuáles otras creen que van a crecer. Pero sin dudas hablar de tendencias en el 2020 es un gran desafío, y continuando un poco el hilo de las presentaciones recientes de Adrián y Silvia, que ya nos dieron bastantes datos de tendencias en general. Si les parece, voy a abrir el panel con una primera pregunta para todas y para todos. Ahí la que quiera, básicamente, ¿qué acciones tuvieron que tomar ustedes desde sus trincheras en esta pandemia para salir adelante en el momento de shock? ¿Quién quiere empezar? Ana, ahí está, creo que estás en mute. Tenemos... A ver ahí.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchísimo gusto de estar aquí. Gracias, Pablo. Gracias, Wick. Gracias a mis compañeras de panel. Bueno, si quieren yo empiezo. Bueno, ¿qué acciones tuvimos que tomar? Pues las redes de telecomunicaciones, como saben, pues al final han sido una parte importantísima para mantener el desarrollo económico y social en esta pandemia, ¿no? Prácticamente su operación es transversal a las diferentes actividades económicas y sociales del país y por ende, pues resultaba sumamente importante tener redes que pudieran aguantar esta situación, que evidentemente nadie veníamos venir, que nos forzó a llevar a cabo diferentes acciones para asegurar su continuidad en todo momento. Para esto, bueno, pues el país sí declaró a las redes de telecomunicaciones como un sector esencial, precisamente para permitir el libre flujo aún en el confinamiento del personal de redes de telecomunicaciones que pudiera mantener operando e instalando lo que se tuviera que instalar para que esto siguiera funcionando. Entonces, bueno, pues lo primero, decir que seguimos trabajando todo el tiempo, o sea, esto no paró un solo segundo y que las redes respondieron, la verdad, de una manera muy satisfactoria a todo este cambio que hubo. Pero también hicimos otras cosas, sin duda alguna hubo que hacer gestión de la red, porque pues lo que sí se dio muchísimo fue un cambio en el patrón de uso y sobre todo en las ubicaciones del uso de los servicios, ¿no? Estamos hablando que pues probablemente la red era mucho más robusta en zonas con muchos corporativos, que de repente pues ese tráfico dejó de estar ahí, se mudó a zonas residenciales donde las capacidades pues no estaban preparadas para esto y pues eso requiere que pues prácticamente en tiempo récord se puedan mover las capacidades y todo lo que se requiere para aguantar los niveles de tráfico y tener los anchos de banda disponibles que se requirieron en estas zonas donde no había este tráfico normalmente. Entonces, pues eso fue lo primero. Lo segundo, pues sí se hicieron algunos acuerdos con OTTs para que sus contenidos, sobre todo pues los que son de video, pues se ajustaran sus parámetros de transmisión de tal manera pues que pudiéramos asegurar que pasaran más contenidos por el mismo ancho de banda y que mucha gente pudiera seguir haciendo uso de estos servicios sin que notara ninguna diferencia. La verdad es que, como lo repito, no hubo un tema de quejas y las redes funcionaron perfectamente bien. Y también luego se dieron otro tipo de apoyos y cosas relacionadas en este tiempo. Lo primero es que se trabajó con el regulador, con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, para sacar un plan de servicios mínimos garantizados para los usuarios de prepago, pensando que el propio confinamiento pues evitó la movilidad de las personas y algunas de ellas pues no tuvieron acceso a recargas o que estaban teniendo algún tipo de problema económico. Entonces se aseguró por un tiempo, que la verdad creo que fueron 4 o 5 meses, que tuvieran acceso a un pequeño paquete de servicios que les diera minutos y mensajes para que pudieran seguir comunicados este tiempo. Entonces, creo que esto fue una muy buena iniciativa. Si bien lo coordinamos con el regulador, pues la verdad es que todas las empresas de servicios móviles entraron en esto y lo hicieron. También las operadores de servicios fijos tuvieron también su paquete, digamos, de apoyo, donde dieron servicios de banda ancha fija con una velocidad de 2 megabits por segundo, pero que mantenía a las personas conectadas por un precio muy razonable. Y entonces así se dieron varias acciones de apoyo en el sector telecomunicaciones. Otra cosa que hicimos pues fue, ya teníamos obviamente canales digitales, pero se fortalecieron enormemente, entonces para también evitar que las personas se desplazaran y que la mayoría de los trámites y toda su atención se pudiera dar por canales digitales, telefónicos, y en este sentido pues también ayudar a que no se siguiera esparciendo este virus, ¿no? Entonces estos son algunos ejemplos de lo que se tuvo que hacer en ese momento. Bueno,
ante todo, gracias, porque la verdad que con lo que hacen ustedes, uno piensa, bueno, qué duras que habrán sido las pandemias en otras épocas donde no teníamos estos recursos y esta abundancia, ¿no? Entonces, a pesar de la crisis, por el rol de las telcos, por ese lado, gracias. Lina, Pati, ¿sí? ¿Quién quiere seguir? Sí. ¿Quieres Lina o voy? Va. ¿Quieres? Dale, yo voy al final. Como quieran, Pati. Bueno, pues muchas Pati. gracias. Felicidades, Ana. La verdad es que da gusto. Yo también desde este lado, desde nuestra trinchera. Bueno, primero les quiero contar que yo regresé a Televisa hace prácticamente un año, y digo regresé porque hace como 30, no hagan cuentas, inicié mi carrera en Televisa y regresé hace poco. Y la realidad es que me llevé una grata sorpresa, que está mal decirlo en plena pandemia, la grata sorpresa, ¿no? Pero la realidad es que lo que te das cuenta es que Televisa está comprometida verdaderamente con la sociedad, ¿no? Lo pude comprobar personalmente durante esta pandemia justamente, ¿no? Yo cuando sabes que tenemos la posibilidad de llegar a 95 de cada 100 mexicanos, el compromiso toma una dimensión social muy importante. Y además se vuelve pues una gran responsabilidad cuando vemos la cantidad de noticias falsas que corren por las redes sociales, ¿no? Así que Televisa ha asumido un rol muy responsable para comunicar no solamente noticias, ¿no? A lo largo de la pandemia, pues hemos abierto muchos espacios de información con expertos en el tema, y con todo el tema de salud, ¿no? Y responder casi que en tiempo real las preguntas que hacía la gente, ayudando a disipar obviamente muchísimas dudas y muchas preocupaciones que tienen, que pues obviamente ante esto que es completamente desconocido y peligroso, pues hay muchísima incertidumbre y dudas, ¿no? Y confusión también. Así que esto pues genera tanta preocupación a la gente que es importante tomarlo. Creo que lo importante es estar ahí, dar certeza y generar mucha certeza, sobre todo con voz de expertos, ¿no? Otra cosa que hemos hecho también para nuestras audiencias, y lo hicimos desde el inicio, porque al igual que lo que está contando Ana, pues somos una empresa que no se puede detener, ¿no? Que además hemos estado presentes, pues no solamente hoy en la pandemia, hemos tenido históricamente sismos, huracanes, y pues somos empresas que tenemos que estar pues siempre ahí, ¿no? De pie, informando, ¿no? Así que una de las cosas que hemos hecho con la audiencia pues fue crear conciencia sobre los aspectos muy básicos de la prevención, ¿no? Como era, o sea, al principio cuando arrancó esto empezamos con mucha comunicación de el lavado constante de las manos, el uso de cubrebocas, la importancia para la gente quedarse en casa. La verdad es que hemos destinado desde el principio muchísimos minutos al día de toda la programación para dar información confiable a la gente. Y bueno, y seguramente tenemos mucho que comentar porque se han hecho muchísimos esfuerzos de este lado a nivel responsabilidad social y de sustentabilidad. Y bueno, y aprovechando esto, porque seguramente a lo largo de la conversación saldrán muchas cosas porque somos empresas al igual que Lina y Ana seguramente lo contarán, pues empresas que tenemos que estar ahí, ¿no? Siempre presentes. Y yo les quiero comunicar y comentar y compartir con muchísimo orgullo, porque de hecho, con todos los esfuerzos que ha hecho Televisa, pues se le ha dado un reconocimiento a nivel internacional por la Asociación Internacional de Radiodifusión y también por la Organización de Estados Americanos, que es algo muy lindo, de lo cual me siento muy orgullosa. Nos han otorgado una distinción especial. Y me gustaría citarlo textualmente porque la distinción dice por su labor de responsabilidad social y sustentabilidad en servicio y ayuda a la comunidad en la pandemia COVID-19. Así que muy, muy orgulloso y hay muchísimas acciones que se han tomado que bueno, la verdad es que sé que tampoco nos vamos a alargar demasiado en las preguntas que hable Lina y seguramente a lo largo les contaré muchas cosas muy lindas que ha hecho Televisa en este periodo de pandemia. Qué bueno, gracias. Qué buen regreso, bienvenida de vuelta. Recuperar un buen valor. Y también qué bueno lo que indicas del rol social, ¿no? De compañías que más allá de ser de entretenimiento, tienen un deber de informar. Así que buenísimo. Así Lina también. A ver qué... Listo. Buenas noches a todos. Gracias, Ana, porque por tu labor y la labor de Telefónica podemos estar laborando desde casa y teniendo tranquilidad también sabiendo que la red funciona.
Y Patti, pues gracias, sí, porque definitivamente con la cantidad de, lo que decías, de las noticias falsas, pues tener un lugar donde se puede tener, como decía, certeza y claridad y hacia casi como un norte, ha sido bastante significativo. Desde el punto de vista de Netflix, yo creo que voy a como enfocarme como en 3 frentes que fueron como los más importantes en términos de adaptación. El primero, obviamente, pues nada, con los empleados, con nosotros, conmigo, y lo que me parece, o sea, todas las empresas tuvieron que obviamente adaptar a que sus fuerzas laborales pudieran estar en casa y pudieran trabajar, hacer el mejor trabajo desde casa. Yo lo que quiero resaltar es que, o sea, una de las cosas que me pareció más valiosa a mí es como el enfoque en poder dar también tranquilidad y ayudarnos a nosotros, a los empleados de Netflix, a tener un poco de sanidad. Entonces en la empresa se decidieron tener varias acciones para poder hacer que las personas respetaran un tiempo de ocio, tiempos de conexión, entender el famoso burnt out, o desgaste mental y cómo se manifiesta, porque al final del día, pues si no estamos bien mental y emocionalmente, pues no vamos a poder hacer nuestro trabajo. Entonces yo creo que eso fue, digamos, como uno de las grandes cosas que se hicieron o que se han logrado hacer durante este tiempo, que nos ha permitido llevar a cabo nuestra labor. En el otro frente, que es obviamente el frente del consumidor, realmente la estrategia no cambió mucho. La estrategia de Netflix se enfoca en traer buen contenido, contenido que las personas puedan disfrutar con otros o solos, y contenido que dé que hablar. Y lo que sí notamos durante este tiempo fue que el poderle dar a las personas algo de que hablar a través de las historias que están viendo, de las emociones que surgen al ver una película, una serie, todo eso les permite sentirse conectados con otros. Entonces, para aquellos que viven solos, el poder hablar sobre la película que se acaban de ver en redes sociales o a través de las famosas fiestas virtuales de Zoom, ¿no? Permitían generar un poco esa conexión que tanto nos hacía falta. Entonces, nos enfocamos mucho en traer este buen contenido que pudiera amenizar un poco el estar metidos en casa, pero también dar de qué hablar y permitir a través de esas historias un poco de conexión. Y por el otro lado, pues nada, hubo que hacer un gran esfuerzo en entender qué producciones se tenían que parar. La mayoría de las producciones tuvieron que parar alrededor del mundo hasta que no se tuvieran protocolos que pudieran facilitar o que, disminuyeran la probabilidad de contagio. Entonces, hasta ahora hemos comenzado a retomar producciones. No estamos al 100% aún, pero creemos que con los protocolos que se han creado y que van a continuar por muchísimo tiempo, se va a poder seguir produciendo el contenido que va a poder mantener a las personas, digamos, felices y contentos en sus casas por el tiempo que lo tengan que estar. Y también nos preguntamos mucho cuál era la ayuda que teníamos que dar a la industria, ¿no? Y se creó un fondo de más de 100 millones de dólares alrededor del mundo para apoyar a las personas de la industria cinematográfica y la industria en general del entretenimiento en México, junto con AMAC. Fue una ayuda de más de 25 millones de pesos mexicanos que se dieron a personas que no iban a tener trabajo porque las producciones habían parado. Entonces, digamos que grandes cambios, pero que al final nos dejan digamos, como un buen sabor y buenas reflexiones. Gracias, Lina. Bueno, también gracias a Netflix. Sí, quien no usó estas historias y al contenido como bueno, un driver para salirnos un poco de la realidad, ¿no? Así que sí, creo que en ese sentido, gracias a las 3 empresas porque representan para la pandemia un gran alivio a pesar de la crisis. Voy a seguir con vos, Lina, que ya estaba... ahí tengo una pregunta que esa no la... Pero ya que mencionaste el tema del parate de las producciones,
Ted Sarandos dijo que a pesar del parate tenían contenido ya listo, producido y estrenos programados para cubrir hasta prácticamente el 2021. ¿Eso es así? O sea, ese nivel de producción ya lista. Sí, sí. Digamos, hubo cosas, por ejemplo, películas o series que de pronto no tenían el doblaje en todos los lenguajes que normalmente tienen. Y que tuvimos que poner en la plataforma con doblaje limitado, pero sí, la mayoría del contenido hasta el 2021 ya estaba en una fase de producción bastante adelantada. Entonces, por ese lado, pueden estar tranquilos de que van a poder seguir disfrutando. Sí, que se me hizo un dato fuertísimo, ¿no? Del nivel de capacidad de producción que tiene Netflix. Y ahora sí, con la que un poco que teníamos programado era, bueno, estos son uno de los temas que más se hablan, pero claramente ustedes son los que tienen mucha información respecto al consumo del contenido en general. ¿Cuáles fueron los cambios más significativos que hayan visto en hábitos de consumo del contenido que crean que sí fueron distintivos de la pandemia, ¿no? Más allá de los que conocíamos, ¿aparecieron nuevos hábitos que hayan detectado? Mira, desde mi área que es Consumer Insights, cuando empezó todo esto, esperábamos grandes cambios, o sea, esperábamos ver diferencias drásticas en lo que las personas consumían y realmente lo que vimos es que el consumo aumentó significativamente, pues las personas están en casa y pueden ver muchísimo más y no solo una persona, sino digamos cuando son hogares grandes, pues hay muchísimas personas más viendo. Entonces, lo que notamos fue un incremento en la cantidad de horas que las personas consumían, pero los géneros de siempre, acción, romance, las novelas, el contenido infantil, digamos, se mantuvo como muy estable. Sí vimos que las personas están buscando contenido de escape, contenido fácil de consumir, historias que te alegren un poco la vida o que te transporten a otro lugar. No sé, por ejemplo, hay una serie muy reciente que se llama Emily in Paris, que es una serie que realmente no teníamos muchísimo en el radar, pero que resultó siendo un gran hit a nivel mundial y realmente como el análisis del éxito de esta serie es que, pues nada, muchos no podemos viajar o personas que quieren transportarse hacia otro lugar se transportaron a París a través de esta serie. También vimos la búsqueda por historias muy emocionales. Hay una película turca que no tenía doblaje, entonces había que verla con subtítulos, ¿no? Y en un idioma que normalmente no estamos acostumbrados a oír, ¿no? Milagro en la celda 7, que fue una película no original de Netflix, pero fue una adquisición, también fue un súper hit y era una película que llorabas más o menos desde que comenzabas a verla hasta el final. Entonces, en términos de los géneros en general, han sido muy constantes. Lo que sí hemos visto es como esta búsqueda de escape y esta búsqueda de historias que te generen grandes emociones. Ok, sí, bueno, también creo que lo vivimos en casa, así que podemos dar fe de esos datos duros por experiencia propia. No sé, Pati, si tú también tienes algún dato en referencia a consumo de contenido por temáticas, o sea, más allá de que, bueno, sabemos que la información siempre... Yo creo que ha tenido sus periodos de diferente consumo de contenido, ¿no? Dependiendo cómo ha sido el tema y cómo se ha desenvuelto la pandemia. En un inicio, claramente, los noticieros tuvieron un boom, ¿no? O sea, la gente verdaderamente estaba conectada todo el tiempo a la noticia y ahí sí, o sea, no solamente aumentaron las audiencias, sino además había muchísima concentración en el tema de noticia. Y conforme fue avanzando el tiempo, evidentemente la gente, pues ya es como agobiante, ¿no? Muchas veces ya la gente decía, ya no quiero ver más noticias, ¿no? O sea, qué horror. Y entonces empieza un poco este cambio, como dice Lina, ¿no? Que la gente empieza a buscar contenidos mucho más de entretener, de relajarnos, de cosas un poco más fáciles, ¿no? Porque este agobio y estar encerrados, pues la verdad es que ya ver tanta noticia, empezamos a ver un cambio ahí, ¿no? Al principio era muy concentrado, después empezó a pasar un poco más en el tema de entretenimiento
Y al igual que lo comenta alguien, pues nosotros también tuvimos que parar muchísima producción, y no solamente eso, o sea, imagínate a nivel deportivo, que todo se cerró y que todo dejó de suceder. Y bueno, imagínate en un mercado como México, quítales el fútbol, bueno, madre mía, o sea, era una cosa terrible. Pobres hombres, o sea, yo en algún momento me reía y decía, bueno, o sea, querían estar en casa, ¿no? Más tiempo, bueno, imagínense, en casa y sin fútbol, bueno, para volverse locos. Entonces también se tuvieron que hacer pues muchas sesiones creativas para ver qué podíamos hacer con el tema del deporte. Y de ahí que se creó esta liga de la que habló Silvia, que además tuvo un éxito increíble en audiencia, porque ya era como necesario. Entonces, sí vas viendo, conforme va pasando el tiempo, que el consumo, al menos de nuestro lado, pues sí, al principio fue muy, muy, muy concentrado en noticieros, después mucho de entretenimiento y demás, y una vez que arrancamos con cosas deportivas, pues obviamente se fue mucha audiencia a los deportes. Sí, totalmente. El negocio del deporte es así que maneja cifras muy altas y es una máquina que no nació para parar. Totalmente. Así que gracias. Estoy recibiendo un par de preguntas de la audiencia para que igual las sigan haciendo. Las voy a ir tratando de ir. Algunas las teníamos pensadas, las voy a ir echando. Voy a volver con Ana, aunque un poco Ana nos contabas, bueno, tenemos mayor consumo de video especialmente, de contenido, y alguien tiene que brindarnos la conectividad para verlo. Un poco igual nos contaste en tu experiencia desde tu trinchera cuál fue lo que han tenido que hacer, pero sí, o sea, ¿cuánto ha afectado realmente? Básicamente se duplicó, se triplicó, o sea, las redes llegaron a un punto límite que ni siquiera estaba planificado, tuvieron que hacer inversiones de urgencia o realmente con lo que ya tenían preparado se pudo salvar. Pues mira, Pablo, las inversiones en telecomunicaciones, como sabes, es un sector de capital intensivo, ¿no? Entonces nunca dejan de existir. Lo que sí es que, pues, crecer capacidades en las redes de telecomunicaciones no sucede de un minuto al otro, ¿no? A veces estamos hablando de desplegar un nuevo sitio, poner una nueva portadora, y esto pues lleva permisos, construcción, o sea, no era factible en ese momento poder recibir las cosas así. Entonces, con mucho orgullo te digo que creo que las redes estaban preparadas, o sea, tenemos en México redes muy robustas que aún con todos los cambios en los patrones de uso, en los horarios, en la ubicación y en lo que ya teníamos desplegado, pues pudieron aguantar esto. Es cierto que las redes móviles, acuérdate que las ofertas móviles, pues los datos están pues de alguna forma determinados, ¿no? O sea, tú compras un cierto volumen o una bolsa de megabytes, y entonces pues también es difícil que se salga de ahí. Pero por ejemplo, operadores, por ponerte ejemplos, operadores fijos sí han manifestado haber visto incrementos hasta del 40% en los datos que se consumen por ejemplo, en el segmento residencial, ¿no? Porque, claro, sus ofertas son distintas, son ilimitadas en cuanto a capacidad y más bien ellos van más enfocados a las velocidades. Sin embargo, claro que hubo problemas en las velocidades. Entonces, ahí sí depende mucho también cómo están conformadas las ofertas de los operadores, y sí el segmento móvil y el fijo son sumamente distintos en cómo se conforman. Entonces, yo te podría decir que en el caso de las redes móviles, pues se logró pues operar bastante satisfactorio, la verdad, y creo que esto habla de lo resilientes que son este tipo de redes, ¿no? Cuando las redes están bien diseñadas y tienen capacidad sobrante para mantener horarios picos y demás, pues es más fácil que puedan seguir operando. Entonces, pues sí, al final ahí vamos y claro que se tienen que hacer desbordes y una serie de cosas, redirigir sobre todo los tráficos, ¿no? Para que no se saturen ciertas partes de la red, sobre todo en transporte, por ejemplo, o en los accesos, pero fuera de eso, pues funcionar. Bueno, entonces de vuelta, gracias por haber tenido las redes listas para nosotros. Voy con Pati.
Y bueno, también tomando un poco lo que dijiste de tu regreso a Televisa, que claramente es una bandera de México y una productora audiovisual de habla hispana de las más grandes del mundo. En ese sentido, ¿cómo se transforma Televisa? Y creo que ya todos sabemos que estaba en un proceso de transformación, vos lo mencionaste, te sorprendió ver la diferencia, ¿no? En ese tiempo, en ese lapso que no estuviste, pero ¿cómo se transforma una compañía como Televisa, que es muy grande, que es una televisora tradicional? Bueno, ustedes son un multimedio, pero su negocio primario está ahí, o ha estado ahí, como ante la pandemia y ante un poco que acá tenemos voy a tomar una de las preguntas de la audiencia, que era para ti, Pati, que cuál es el reto para la televisión ahora, que la tendencia básicamente es streaming. Entonces, la metemos un poco con esto de cómo afrontar la reinvención que piden estas crisis, ¿no? Mira, yo creo que Televisa, o sea, esto tiene que ver con reinversión y con diversificación y con adaptación, ¿no? Como tú lo mencionas. O sea, Televisa claramente ha estado en un proceso de transformación bien interesante, o sea, con una arquitectura tecnológica importante. Yo creo que en su core, pues siempre ha tenido este proceso de adaptación, porque en estas cosas como la pandemia, que es donde se tiene que demostrar, pues hemos visto rápidamente cómo somos capaces de adaptarnos, ¿no? O sea, simplemente, imagínate, para ponerte un ejemplo de una acción muy específica que lo demuestra, que es lo que te decía, entre el compromiso social, entre la sustentabilidad, el entretenimiento, o sea, es como una combinación un poco extensa lo que hace Televisa, pero por ejemplo una acción muy importante, creo, por ejemplo, fue el acuerdo logrado con el gobierno para abrir espacio para la transmisión de las clases digamos, en televisión, ¿no? Que es una acción social con una escala y un impacto muy grande, ¿no? Y sobre todo si sabes que llegas por lo menos al 95% de los mexicanos, pues es importantísimo, ¿no? Y que puedas llegar a lugares en donde hoy, pues claramente no llega a Internet todavía, ¿no? Todavía tenemos lamentablemente lugares en este país en donde tanto los dispositivos como el Internet no se da, y pues bueno, gracias a la televisión se pueden hacer este tipo de acciones que tienen un impacto social importante. Ahora, a nivel diversificación, pues Televisa, yo creo que se ha diversificado todo el tiempo. O sea, a mí me llama mucho la atención porque es tan fuerte el nombre Televisa que todo el mundo asociamos a Televisa con televisión abierta, ¿no? Y en realidad, cuando tú revisas lo que es Televisa, pues en realidad Televisa es un universo importantísimo, porque entre sí televisión abierta hay una cosa muy importante, que la televisión abierta, además, la televisión local, ¿no? Porque no es lo mismo los comportamientos de la gente en Cancún, no es lo mismo que la gente en Baja California, ¿no? Ni los horarios, ni los climas, ni la forma. Entonces eso es importante, pero nosotros además tenemos televisión de paga, por decirte algo. Tienes Easy, tienes Sky y tienes Televisa Network, pero además evidentemente está la parte digital, pero además tenemos el tema ahora también streaming con Blim, que viene bastante interesante y fuerte, ¿no? Porque ha tenido ahí como sus vamos y venimos, y ahora se está tomando seriamente. Además, tenemos alianzas importantes con Netflix, ¿no? También tenemos las alianzas ahí bien interesantes con agregadores de contenido, pero además te puedo decir que estamos con audio streaming como Treble, tenemos el Estadio Azteca y el Club América para todo lo que es Sport Marketing. O sea, te podría decir un sinnúmero de áreas que tiene Televisa, que muchas veces hay de hecho algunos productos que ni siquiera tienen la firma Televisa y no la tienen precisamente por eso y a propósito, porque la gente asocia siempre a Televisa con televisión abierta. Entonces yo creo que en el tiempo, pues claramente vamos reconociendo siempre lo que tenemos que hacer con las audiencias, lo que las audiencias quieren ver, pero estamos diversificando, entendiendo también hacia dónde se están moviendo, ¿no? Hoy las plataformas, o sea, por ejemplo, la generación de contenidos en Televisa, y no sé, o sea, Netflix es es un gran generador de contenido, pero en el caso de Televisa, pues tiene una producción de contenido profesional, o sea, 83,000 horas al año, que además viaja en todas las plataformas que te puedas imaginar, o sea, digitales, redes sociales. Hoy te puedo decir que Televisa es
O sea, los contenidos de Televisa son los más vistos en todas las plataformas de video digital. Entonces, hay una diversificación. Yo creo que Televisa nunca se ha detenido, siempre está viendo hacia adelante, siempre está pensando hacia dónde, y así ha dado los pasos, ¿no? De televisión abierta, televisión de paga, digital, a editorial, a fútbol, a BTLs, a juegos, a lugares para que la gente juegue como Play City, a Treble, a cosas de negocio. O sea, es un universo bastante importante. Entonces, eso habla claramente de transformación y adaptación, ¿no? O sea, a lo largo del tiempo. Totalmente. Me quedo con todo lo que decís de la cantidad de diversidad de productos que tienen. Qué duro de ser tu trabajo de planificación de presupuesto para el próximo año. Te digo cuál es el más importante. Quizás pesa mucho el nombre de Televisa y para bien y para mal, ¿no? O sea, para bien porque claramente pues es una super empresa además que adoro, y por el otro lado es esta asociación que se tiene como que difícilmente todas las otras cosas que se hacen se asocian a Televisa directamente. Entonces es una tarea, es una labor, y es una labor, es un reto enorme porque el universo es muy grande. Totalmente. Bueno, mucha suerte ahí en esa labor. Voy con Lina. Bueno, sabemos de lo que ya hablamos, el incremento de consumo de video y el crecimiento de plataformas de streaming. En ese sentido, la pandemia fue algo bueno para Netflix respecto al crecimiento. Se ha hablado y siempre se está mirando cómo viene Netflix con las proyecciones hacia sus accionistas, y si cumplieron y que sobrepasaron o no sobrepasaron. Y también cuál es un poco tu visión de las crisis económicas, pensando en la región, ¿no? En Latinoamérica, en México, si prevés que se puedan perder clientes por la crisis económica, y qué planes tienen como para retenerlos. Sí, bueno, creo que como dices, se ha hablado bastante, y creo que la llamada con digamos, como del cierre del tercer Q, se dio un panorama de cómo cómo cerrábamos, digamos, los primeros 9 meses del año. Y sí, el crecimiento fue bastante a nivel mundial, 28 millones de suscriptores nuevos, digamos que sobrepasando el total del 2019. Pero yo creo que el mayor aprendizaje ahí fue que muchas de las personas que llegaron al servicio eran personas que ya pensaban en suscribirse. Eran personas que iban a tomar la decisión durante el transcurso del año, y simplemente, digamos, la pandemia y el tener que estar en casa aceleró ese comportamiento. Entonces, vimos este gran crecimiento. En términos de lo que podemos prever en cuanto a lo que se viene en Latinoamérica con las crisis económicas, la crisis económica que ya hemos empezado a ver, pues en realidad creemos que tenemos una buena ecuación de valor, ¿no? Entre el buen contenido, la frecuencia del contenido nuevo que se tiene en la plataforma, más también las opciones en cuanto a formas de pago, diferentes planes, hacen que cualquier persona o las personas que puedan tener el servicio o que necesiten ajustar lo que pagan puedan encontrar una opción diferente, ¿no? Entonces, si esperamos, realmente no vemos muchos cambios en cuanto a la estrategia de retención, porque hasta ahora, y ya entrando, digamos, pensando en regiones como Asia o Europa, que ya han salido un poco, a pesar de lo que estamos oyendo de los rebrotes y demás, pero que ya han retomado un poco la normalidad, pues los niveles de retención a nivel mundial siguen estables, y esperamos que para Latinoamérica veamos la misma situación, obviamente dándole flexibilidad a las personas con todos estos diferentes tipos de formas de pago y de diferentes tipos de planes. Buenísimo. Bien, voy a aprovechar de hablar dos preguntas media juntas y rápidas para Lina. Hablando del segmento de mujeres, ¿qué grupo de edad predomina en el consumo de oferta?
y cuáles son las tendencias en cuanto a las temáticas de contenido que demandan mayormente las mujeres en México. ¿Hay algo así para marcar o no? Realmente nosotros, les va a sorprender, ¿no? Pero no tenemos datos por género, ¿no? Sabemos un hogar en general y entendemos ese hogar como uno solo, ¿no? Sí podemos deducir, ¿no? Que hay cierto consumo que es más de mujeres, los famosos rom-coms o las novelas, las películas románticas de comedia, son un gran hit con audiencias jóvenes femeninas, pero también el contenido de ciencia ficción. Las mujeres son súper fans de contenido de ciencia ficción, los thrillers. Nos encanta todo el contenido donde hay que tratar de descifrar quién fue el asesino, ¿no? Entonces, aunque no tenemos esos datos específicos, pues sí podemos deducir un poco qué es lo que qué consume la mujer, qué consume el hombre. Un punto sí que vimos que fue muy importante es que el porcentaje de co-viewing o de personas viendo juntos creció significativamente. Entonces, no puedo dar la cifra porque no es una de las cifras que compartimos, pero sí vimos el porcentaje de consumo en pareja creciendo mucho, o en pareja o con otra persona, ¿no? O en familia, ¿no? Creciendo bastante. No sé si contesté toda tu pregunta. Porque eran dos. Yo creo que sí. Y sí, coincido. Pero cuidado que la liga femenina de fútbol viene creciendo mucho. Así que ya hay muchos contenidos que vamos a empezar a ver en pareja y a pelearnos más. Sí, iba a decir algo para complementar lo que dijo Patti sobre el tema del deporte. Cuando empieza lo de la pandemia, salió la serie El Último Baile, que no sé si tuvieron la posibilidad de verlo, o si no, recomiendo que lo vean, la historia de los Chicago Bulls de la última temporada de Jordan. Y creemos que en una situación normal donde el deporte en vivo hubiese estado en la televisión como normalmente lo estaba, pues la serie de pronto no hubiera tenido el éxito que tuvo. Entonces ahí se ve este gran apetito que hay por contenido de deporte, ¿no? Y de grandes historias, pero especialmente el tema del deporte. Y entonces, pues no se podía tener deporte en vivo, pero entonces se tenía una serie sobre Michael Jordan, la gran leyenda. Entonces, digamos que al éxito de esa serie se lo podemos contribuir un poco el hecho de que no hubiese deporte en vivo. Sí, no, la verdad que, a mí me encantó. 2 noches nomás necesité. Voy con Ana. Ana, ¿qué pueden esperar los consumidores con una tendencia que se menciona mucho, pero no sé si todos la entendemos, que es la famosa convergencia de las redes? Y otra pregunta que de la audiencia, ¿cuándo se ve factible el 5G en México? Que era también para ti. Pues mira, Pablo, yo creo que son, varias cosas las que estás aquí tocando. La primera, pues convergencia creo que ya tenemos. Convergencia ya no es un tema. La verdad es que lo fue los años previos, pero hoy las tecnologías han permitido prácticamente que todas las redes móviles y fijas presten todos los servicios. O sea, hoy vemos claramente operadores fijos prestando cuádruple play, porque de hecho ya hasta la parte de convertirse en operadores móviles virtuales está sucediendo. Entonces, pues creo que esta parte de convergencia de servicios ya los hay. Ahora viene una nueva convergencia de servicios, que es que el entorno digital pues ahora es mucho más amplio, ¿no? Antes éramos redes de telecomunicaciones prestando servicios a usuarios y se acabó. Hoy el ecosistema digital agrega muchos más agentes. O sea, hoy, como te había comentado, las redes de telecomunicaciones nos convertimos en ese pegamento, en el hilo conductor que lleva muchas veces a usuarios a prestación de servicios de otras plataformas, aplicaciones que no somos nosotros, ¿no? O sea, en realidad nos convertimos en la carretera. Y en ese sentido,
pues creo que todavía es más convergente, ¿no? Porque entonces ahora tienes los servicios que te presta tu propio operador de servicios de telecomunicaciones y a través de su propia conectividad, entonces accesas a muchos otros servicios provistos por terceros. Entonces, en esa parte creo que estamos pues ya donde deberíamos de estar. En la otra parte yo te voy a decir, creo que la tendencia es en Telefónica. La verdad considero que Telefónica es una empresa altamente resiliente y que se sabe adaptar bien a circunstancias, y no nada más eso, sino que hace un análisis importante de lo que sucedió. Y creo que lo que nos dejó la pandemia a nivel empresa, pues es sí darnos cuenta que si bien pasamos la vida en físico, la pasamos a digital de un momento para otro, y que a mí me gusta decir que esto fue una digitalización sin anestesia, porque la verdad es que pues nadie se esperaba esto, y aunque no querramos hacer uso de los aparatos y que no se consideraba tequi, como le decían, pues se tuvo que volver tequi, ¿no? Y al final creo que eso ha sido un reto en todas las edades. Vemos niños haciendo uso de ellas, pero también adultos mayores y gente en general que se rehusaba un poco al uso de estos elementos. Entonces nosotros en Telefónica lo que sí llegamos pues es a darnos cuenta de que si bien toda esta aceleración nos lleva a una digitalización mucho más rápida, y que evidentemente va a contribuir en el tema económico y social global, la realidad es que también esta pandemia nos digamos que puso foco en las desigualdades digitales existentes. O sea, sin duda alguna, quizá eran cosas que ya existían, pero que se hicieron visibles y se acentuaron en torno a la pandemia. O sea, quien estaba desconectado, como dijiste, pues ya no nada más estaba desconectado probablemente de comunicarse con personas y tener entretenimiento, o sea, se desconectó de la escuela, se desconectó de la familia, se desconectó de muchas cosas. Entonces creo que se hace mucho más complejo, y en ese sentido Telefónica hoy ha optado y elaboró un documento que le llama el Pacto Digital para la Reconstrucción de las Sociedades y las Economías. Y justamente en este pacto digital Telefónica propone que se trabaje, y le llama pacto porque considera que además no solo es Telefónica o los operadores los que deben de trabajar aquí, debe de haber es un pacto colaborativo entre gobierno, reguladores, los operadores y los otros agentes del ecosistema digital, porque además ya no estamos solos, y sin duda alguna se va a requerir que todos colaboremos para lograr estas cosas. Y en ese pacto digital, curiosamente, tenemos 5 ejes que nos interesa trabajar y que hoy se vuelven, digamos, nuestro gol, ¿no?, a futuro, y donde está evidentemente metida esta parte de 5G de la que hablabas. El primer eje que tenemos aquí es impulsar la digitalización para la sociedad y la economía. O sea, sí, no vemos un mundo hoy donde gobierno y pymes, por ejemplo, no sean digitales, ¿no? Si no podemos empezar por ahí, pues nos preocupa muchísimo. Las pymes, como saben, pues son gran parte, mueven la economía de los países, y no hay muchas que estén digitales tampoco, y les afectó muchísimo la pandemia. El segundo eje es abordar las desigualdades en las competencias digitales. También aquí lo que pasó es que sí había gente que estaba conectada, y llamemos conectada porque había acceso a los servicios donde estaban, pero que no sabe usarlos, no tiene las habilidades digitales necesarias para utilizarlas. Hay gente que en las encuestas que hace el Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre uso de los servicios de telecomunicaciones dice: yo no necesito internet, es que ¿para qué quiero internet? Entonces, claramente tenemos que empezar a trabajar desde el ámbito educativo, por ejemplo, con maestros, niños desde muy corta edad, para que se acostumbren a que estas habilidades digitales van a ser, al final, para ellos sobre todo, pues vamos a estar hablando de un mundo que en el 2050, que es lo que a ellos les va a tocar trabajar, pues va a tener la mayor parte de los trabajos van a ser en habilidades digitales. Entonces necesitamos ir haciendo eso y contribuyendo todos para que esto pase.
La tercera es construir una conectividad que permita a todas las personas tener acceso a estos servicios y que las inversiones que se hacen pues estén bien utilizadas. Y para eso también aquí el gobierno pues tiene que dar acceso a través de los permisos y demás que se necesitan. Desplegar infraestructura es muy difícil en términos económicos, pero también gubernamentales. Entonces, también tenemos que trabajar en ese sentido. Y ahí entra, por ejemplo, el despliegue de nuevas tecnologías. Sin duda alguna, 5G llegará. 5G, no sé si todo el mundo lo entiende, pero al final lo que hace es conectar pues, máquinas y otro tipo de aparatos, ¿no? Para que nuestro refrigerador, nuestra lavadora, procesos industriales, sistemas de telemetría, una serie de cosas puedan suceder. Pero en realidad hoy, digamos que 4G o lo que conocemos como LTE, pues es una tecnología bastante robusta para lo que se requiere en anchos de banda para las personas. También estamos buscando en otro eje asegurar la competencia equilibrada entre todos los actores del ecosistema. O sea, creemos que esto es muy importante para el desarrollo. Y la quinta, y otra que es súper importante, es la confianza digital. O sea, que las personas se sientan tranquilas utilizando la tecnología y digitalizando sus acciones, que compren por internet, que el comercio electrónico se siga desarrollando, que quieran utilizar plataformas de video, que no tengan miedo de dar sus datos de una tarjeta para comprar una suscripción. O sea, que evidentemente toda esta parte de ciberseguridad esté perfectamente regulada y demás, y que logremos realmente que las personas se sientan cómodas utilizando esto. Para nosotros estos 5 ejes, a partir de la pandemia, se vuelven nuestra prioridad. Vamos a ir y vamos a buscar aliados para lograr estos 5 ejes en todos los sentidos. Eso es lo que Telefónica estamos haciendo y vamos a seguir haciendo. Bueno, creo que sí, abarcaste varios temas, pero súper importantes y gracias. No puedo creer que nos quedan, creo que 13 minutos, así que vamos a tener que hablar con Fernanda para que nos deje hacer un webinar semanal. Si funciona ahí ya tenemos algunos medios que nos pueden transmitir. Entonces voy a ver una que es para todos, que creo que es una que importa para la audiencia. Vos, Ana, recién igual creo que un poco ya mencionaste cuáles van a ser los retos del 2021, pero un poco qué tendencias creen que van a marcar el 2021, qué retos, ¿no? Eso. ¿Quién va a ver? Si quieres puedo arrancar. Sí. Ok. Nada, pues yo creo que el reto es un poco digamos, a nivel general lo que hablamos ahora en cuanto a, bueno, qué nos depara la crisis económica y eso cómo se va a manifestar, digamos, en las necesidades de los consumidores. Uniendo acá con una de las preguntas que habíamos planeado también en cuanto a la competencia que se viene en cuanto a streaming, ¿no? Digamos que creemos que la competencia siempre nos ha hecho mejores, ¿no? A las industrias. Y la industria del contenido se beneficia muchísimo de esta competencia. Entonces, más que un reto, creemos que el consumidor va a salir supremamente beneficiado porque va a tener muchísimas más opciones, y los que hacemos contenidos pues vamos a tener que hacer un mayor esfuerzo para generar contenido muchísimo más enganchador y contenido, digamos, de buena calidad. Entonces, en cuanto a retos, oportunidades, vemos la competencia que se viene como un gran beneficio para todos, ¿no? Para la industria, y obviamente el gran beneficiado siendo el consumidor. Yo creo que a nivel personal y a nivel personal, yo creo que el desgaste, ¿no? De a veces de la misma rutina, vamos a ver cómo nos adaptamos, cómo seguimos adaptándonos al nuevo normal que llaman, o el tener que ya retomar a la oficina con un montón de diferentes protocolos, ver cómo también se maneja ya, digamos, como desde el punto de vista de madre, el retornar a las escuelas. Yo creo que
van a ser de las cosas que van a marcar al final del día el comportamiento de las personas, más allá de tendencias como tal. Sí, bueno, yo coincido bastante con Lina en que, bueno, primero tenemos que estar conscientes que la pandemia nos va a durar un rato, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de seguir adaptándonos y seguir pues, tratando de ser lo más ágiles posibles, porque creo que nos espera un pequeño espacio de tiempo todavía, que en todo caso quiero decir que todos lo hemos hecho muy bien, ¿eh? Porque esto es como una película, o sea, por más que te vas preparando ciertas cosas, de repente llegó algo y es de un día para otro todos a casa y todos adaptarnos. Entonces creo que a pesar de todo, las compañías lo han hecho muy bien en general. Y yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que al final del día lo que tenemos que hacer es ser ágiles, irnos adaptando. Sabemos que se viene efectivamente muchísima competencia. Los consumidores, yo creo que o sea, he estado pensando y analizando un poco cuáles son las cosas que están pasando con los consumidores en general, ¿no? Porque eso también es como bien válido de repente tenerlo en cuenta. Y yo creo que con la pandemia yo veo una tendencia en los consumidores de mucha responsabilidad en la compra, ¿no? O sea, con este tema de la economía y pues, tristemente vemos que mucha gente se ha quedado sin trabajo, o sea, desde el que tiene muy poco hasta el que tiene mucho, pues tiene ahora una compra bastante responsable, ¿no? O sea, lo revisan muy bien, o sea, adquieren lo que necesitan, el que tiene poco presupuesto se ajusta al presupuesto y el que tiene mucho, al final están muy responsables con una dimensión social de ver cómo no abarrotar para que todo el mundo tenga la oportunidad, ¿no? Por el otro lado hay otra cosa que me ha gustado mucho de los consumidores, que pues todos nosotros tenemos que tener en cuenta en las compañías, y es que, o sea, hay mucho apoyo a lo local y a lo pequeño. O sea, como que hay esta sensación de tenemos que apoyar, o sea, al negocio, al local, porque los más afectados han sido las micro y medianas empresas, ¿no? Y las pequeñas. Entonces, creo que también hay una tendencia en que toda la gente hoy está tratando de apoyar a todo lo local y a que todas las micro les vaya bastante bien. Y bueno, hay una cosa que no debemos de perder de vista en la parte digital, pues es el crecimiento del e-commerce, ¿no? Definitivamente, pues hoy ha sido una vía para obtener lo que queremos sin salir de casa, pedir, hacer. Entonces son como 3 cosas que tenemos que tener muy en cuenta en las compañías, porque son temas que, pues que están ahí, latentes, y lo otro, pues como decía Lina, adaptarnos y ser ágiles y vamos para adelante. No sabemos qué nos va a pasar. Sí, y bueno, coincido contigo, creo que dentro de todo se han hecho muchas cosas buenas, ¿no? Como merecemos echarnos porras, que se ha hecho bien. Ana, ¿vos querés aportar algo Pues la verdad es que creo que está dicho todo, ¿no? Al final, cada quien desde su trinchera tiene muchísimo todavía por hacer. Creo que podemos ayudar todos a que esto, en el tiempo que siga durando, pues no sea tan complejo. Por supuesto que entiendo que para muchas personas lo está haciendo, pero tenemos que continuar y tratar de mitigar ahí los efectos, ¿no? Y luego pues tratar de salir fortalecidos, que es lo que más, o sea, también tenemos que seguir planeando cómo lograr eso, ¿no? Cómo salimos fortalecidos de esto y cómo encontramos esa nueva normalidad de la que tanto se habla en todos los sentidos, aprendiendo también de esto para que si algún día volviera a pasar algo, siquiera por en algo similar, pues estemos mejor preparados. Sí. No que no hayamos estado, pero sí todavía el new mejor. normal, sí. Creo que nos queda mucho por transitar. Bueno, igual nos quedan un par de minutos. A ver, acá estoy recibiendo de la alta dirección. Acá tenemos una pregunta que sí teníamos pensada un poco también para el rol de WICT, que era, bueno, de los que somos padres sabemos de la exigencia de esta nueva realidad. ¿No? Bueno, trabajamos, tenemos las agendas llenas de videoconferencias, ya no son calls, son videoconferencias que requieren más trabajo. Entonces, pensando en esto, ¿cuáles creen que ustedes serían, bueno, ustedes siendo personas con un cargo de responsabilidad, el rol de las empresas para apoyar a estas personas que tienen este doble rol, ¿no? Que es, bueno, atender la casa a sus hijos, más la exigencia laboral que se incrementó? Sí,
bueno, no sé quién quiere. Dale, sí, dale, sí. O sea, pero bueno, mira, yo creo que, o sea, lo dije hace rato, ¿no? De repente fue como bastante abrupto de vámonos todos a casa y empezamos todos a trabajar. Las primeras semanas yo creo que fueron muy lindas, ¿no? Las 2 primeras semanas, qué delicia, porque estás trabajando o sea, desde tu casa, con tu marido, con tus hijos, y parece que está todo muy divertido. Pero la verdad es que han pasado ya muchos meses y la verdad es que ha sido bastante difícil. Bueno, yo tengo amigas que dicen que si el divorcio también aplica para los hijos, ¿no? Porque están en el multitasking, están para acá, para allá, haciendo de todo lo mismo. Creo que nuestra salida fue caótica, creo, porque una de las cosas que yo he visto que ha pasado, y seguramente a todos lo han vivido, lo han escuchado, es que nos salimos a casa y el home office se convirtió en un concepto de disponible 24/7, ¿no? Y eso creo que lo hicimos bastante mal. O sea, yo creo que las empresas, nosotros como responsables, digamos, tendríamos que tener algo muy, muy claro, y hay ejemplos, porque en España, por ejemplo, ya han hecho leyes precisamente para conciliar este trabajo de ser madre y tener a los hijos en casa estudiando. Y primero, tener como métricas muy claras, KPIs muy claros y horarios muy claros. En España ya hay una ley en donde se estipulan los horarios de trabajo en videoconferencia tal cual. Además que están empezando a hacer como... Sabemos que todas las compañías en del home office, pues hay muchísimas que han tenido ahorros muy grandes por los espacios físicos y todos los gastos que representa en el overhead tener a la gente trabajando en la oficina. Entonces también yo creo que el apoyo en el tema de datos celulares, en el tema de internet en casa, luz y todas esas cosas pueden ser un gran apoyo para eso, pero yo creo que es en 2 vías, tanto nosotros creo que tenemos que estipular reglas muy claras de este home office que te digo que está como 24/7, que no debería de ser, porque no es saludable para nadie, ni para la familia, ni para nadie. Pero también del otro lado, nosotros en casa tendríamos que estipular un poco las mismas reglas, ¿no? Porque creo que parte de las 2 vías. Coincido totalmente. Yo creo, Pablo, si me dejas de decir algo, que tenemos 3 minutos para ti. Este es un tema que sí, coincido con Patti, creo que fuimos de un extremo al otro probablemente, pero ahora tendremos que empezar a encontrar ese punto medio, ¿no? Sí. Creo que todos llegamos al otro extremo donde el trabajo se metió en todos los cuartos de nuestras casas y tampoco está bien, sin duda alguna. Pero creo que nos ha dado muchísimas enseñanzas también y que de aquí podemos partir. Sobre todo en tener confianza en los equipos, en tus líderes, en que las empresas establezcan políticas sobre objetivos y resultados. O sea, ya no es un tema de quemar la silla, ¿no? Sino efectivamente producir y ser eficientes. Y evidentemente también nosotros autorregularnos en que seguimos siendo, bueno, yo en mi caso soy mamá de 3 niños, entonces pues sin duda alguna tengo un tanto más que hacer fuera de la oficina y también me tengo que autorregular. Entonces creo que sí hay una parte que le corresponde a las empresas y bueno, en Telefónica creo que la verdad lo han hecho muy bien. Se ponen mucho estos temas del balance y sobre todo de la integración de la vida familiar con la profesional. Se involucra mucho a los hombres también, entonces para que tampoco se vuelva un tema de género. Entonces, creo que eso ya existe, pero también hay una parte que es de nosotros a aprender a hacer un teletrabajo que sea eficiente y productivo y no un home office, ¿no? Así es. Sí, totalmente. A ver si, creo que Lina estaba, pero se había caído, pero estamos en tiempo. Yo me voy a dormir una bebé, también tengo que hacer eso. Y me tengo que autorregular porque trabajo para mí, así que... Pues qué pena, la verdad, sí deberíamos de hacer muchos de estos, tenemos muchas cosas que comentar y que decir. Totalmente. Nos quedamos cortos. Nos quedamos muy cortos. Sí. Así que, bueno, Lina, ¿tú quieres aportar algo ahí a ese punto y ya cerramos? No, yo creo que todo se ha dicho. Para mí es la empatía, ¿no? Es
es entender que hay mucho más allá de nuestro rol profesional y como decía, ¿no? Entender que pues tenemos familias y que nuestros colegas y las personas con las que trabajamos pues necesitan poder sentirse tranquilos en ese aspecto para hacer su mejor trabajo. Entonces, yo creo que ser empáticos, entender que cada persona tiene circunstancias diferentes y definitivamente la autorregulación es primordial. Total. Sí, me quedo con esa palabra, empatía. Bueno, yo ahora nos despedimos. Muchísimas gracias, Lina, Pati, Ana. Para mí fue un placer. Analita, muchas gracias. Pablo, muchas gracias. Muchas gracias. Lina, Pati. Un beso. Gracias. Bye. Hasta luego todos. Adiós. Muchas gracias, Ana, Lina, Patricia, Pablo, por este panel. Como diría Lina, estuvo supremamente interesante. Y les recuerdo que les aparecerá una breve encuesta. Por favor, respóndanla con el QR. Es el código que aparece en su pantalla. Y es muy sencillo, solamente acerquen la cámara de su teléfono y ahí los va a direccionar para poder hacer preguntas. Esto para el taller que viene enseguida. Y también les recuerdo nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn, Instagram y Twitter. Estamos como @WICMéxico. Y aún es tiempo, todavía es tiempo para seguir la conversación y enviar los comentarios con el hashtag WICMéxico. Cuéntenos qué les pareció este evento anual 2020, sugerencias, comentarios, todo es retroalimentación, nos va a servir mucho, estamos muy contentas. Y bueno, como parte de WIC, a mí no me queda más que agradecerles por acompañarnos durante estos 4 días e invitarlos a que formen parte de WIC México. Háganse socios, toda la información está en nuestra página wicmexico.org. Es una invitación a formar parte de la red más extensa dedicada al desarrollo de mujeres líderes en la industria de medios. Tenemos diferentes categorías de afiliación según el punto donde se encuentren en su trayectoria profesional. Muchísimas gracias de verdad, y a quienes no se quedan en el taller del día de hoy les agradecemos la asistencia a estos 4 días donde compartimos ideas y puntos de vista que sin duda nos invitan a la reflexión. Soy Erika Grote y nuestro último taller titulado Innovación en 3 pasos, más sencillo de lo que te imaginas, está por comenzar. Quienes tienen su acceso, conéctense al link, y a los que no nos acompañan, gracias de nuevo y ojalá sigamos en contacto mucho antes del próximo evento anual. Termino agradeciendo al resto de nuestros patrocinadores de Olive Tree, Dextera, la María Rebeca Studio y Talent Fit. Buenas noches y mil gracias.